Gloria a Dios. En la palabra el Señor nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña que hay una importancia en las prioridades. Sí, porque el orden de los factores, en matemáticas hemos estudiado, ¿verdad?, en el colegio, que el orden de los factores no altera el valor del producto, ¿verdad?, del resultado. Pero eso es simplemente una teoría matemática, una teoría física, una teoría natural. Pero en el mundo espiritual, el orden de los factores sí que altera el valor o el producto o el resultado según Dios. Hay una alteración. No es lo mismo cuando anteponemos ciertas cosas en el mundo espiritual. Hay un orden, ¿verdad? Y si las prioridades están cambiadas, el orden de ellas va a alterar lógicamente el resultado de nuestras vidas. Esa matemática o esa fórmula matemática en el reino de los cielos como que no funciona, ¿ya? Entonces, el orden de las cosas, de las prioridades, el orden de los factores en el Señor sí que altera el resultado. Amén. Porque eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, quiero decir que hay cosas que son primero y hay cosas que son secundarias. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando las cambiamos, cuando cambiamos el orden, pues eso desbarata totalmente la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando cambiamos el orden de las cosas, desbaratamos la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas, ¿no? Entonces me gustaría hablar en esta mañana de este asunto para que empezáramos realmente a tener prioridades. Yo no sé si usted tiene prioridades en su vida. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es primero y qué es secundario, ¿no? Y que las empezáramos a ordenar, ¿verdad? Y a ponerlas cada cosa en su lugar, ¿verdad? No podemos poner el caballo o sea, detrás del carro, ¿no? O sea, primero es el caballo y el caballo tira del carro. Si tú pones el caballo delante y el carro delante y el caballo detrás, el carro no va a caminar, ¿no? O sea, no podemos cambiar el orden, ¿no? Y hay que poner el caballo, lo tenemos que poner delante del carro, no lo podemos poner detrás. Y tenemos que empezar a poner las cosas cada una en su sitio en nuestras vidas, porque si no es así, nuestra vida no va a funcionar. Y creo que la palabra de Dios y en todo el espíritu de la palabra se nos muestra que hay cosas que son primeras y hay otras cosas que son secundarias. Amén. Y por eso vamos a leer esta mañana unos versículos que nunca hemos leído. No los habrás leído nunca, no los habrás escuchado nunca, nunca te habrán predicado este texto, seguramente. Porque cada día en nuestras vidas, una de las cosas que tenemos que hacer desde que nos levantamos, ¿qué es? Es tomar decisiones. ¿Cuánto dicen amén? Y normalmente las decisiones las tenemos que tomar siempre mirando qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Y por eso es muy importante priorizar. ¿Por qué? Porque en la vida hay muchos caminos y los caminos se bifurcan, los caminos se separan, entonces hay que priorizar. Y el que no prioriza las cosas, al final termina totalmente confundido, totalmente desviado, totalmente lejos de la voluntad de Dios, porque no ha priorizado en su vida, en las cosas que tiene que priorizar. Amén. Y este texto que vamos a leer, nos habla de afanes, nos habla de prioridades. Normalmente los afanes aparecen para evitar que hagamos lo prioritario, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, vamos a leer un texto que nunca hemos escuchado ni nunca hemos leído. Dice: por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, Mateo 6, 25, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, prioridad, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Habían escuchado este versículo antes? ¿Es la primera vez que lo escuchan? ¿O es la 20 vez, la 30 vez, la 40 vez? No sé cuántas veces lo han escuchado. ¿Pero lo están practicando? ¿Quiénes están practicando esto? Que levante la mano. Muy pocos, muy pocos. Lo saben, lo conocen de memoria, lo relatan de memoria como religiosos, pero no lo viven. Qué pena. Qué pena relatar algo, saber algo y no vivirlo. Yo no quiero saber nada que no lo viva. Amén. No quiero, no me sirve aquello que lo que sé y no lo vivo. Yo le digo al Señor, mira, no, Señor, esto no me lo reveles porque si no lo vivo sería un hipócrita y no lo quiero predicar, no lo quiero, o sea, ni saber, porque ¿para qué saber algo que no lo voy a vivir? Prefiero no saberlo, ¿no? Y así, por lo menos, estoy excusado delante del Señor. Pero si algo lo sé y no lo vivo, estoy siendo falso, hipócrita. No estoy viviendo conforme a lo que sé, a lo que digo. Y eso no sirve para nada. Y este texto que usamos, que sabemos, que conocemos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Dice, buscad primeramente. Hay una prioridad. Y la prioridad es buscar el reino de Dios. Anteriormente, el verso 28, el verso 27, nos pone ejemplos de la naturaleza para que veamos cómo Dios está en la naturaleza. Y nos habla de, mirad los lirios, que dice que no trabajan, que no hilan. Mirad los lirios que ni trabajan, que ni hilan, y que están en el campo y que sin trabajar, ni hilar, ni hacer nada, dice que crecen. Y no, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, dice, se vistió como uno de ellos, como los lirios, ¿verdad? No trabajan. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Yo quiero ser un lirio, ¿no? Y no trabajar. Amén. ¿No? Dice, mirad los lirios que no trabajan, ni cosen, ni hilan, ni tienen que ir al trabajo, ni tienen... Y aún siendo así, Salomón va y los viste con toda su gloria, más que su propia gloria, imagínate. Entonces, yo quiero ser un lirio, porque yo no quiero trabajar. Amén. Claro, los que no quieren trabajar dicen, la Biblia dice que miremos los lirios de los campos. Qué bueno, yo quiero ser como un lirio,
considerad los lirios que no trabajan ni hilan. ¿Ya? El sabio, más sabio de la tierra, con toda su gloria, dice que no se vistió como uno de ellos, imagínate. Pero miremos los versículos anteriores. Mirad el verso 27, dice, mirad las aves de los cielos, mirad los pájaros. En otro texto dice, mirad los cuervos, que no tienen, mirad las aves de los cielos, que no siembran, que no siegan, que no recogen en graneros. Y aún así, vuestro Padre las alimenta. Y luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero dice, mirad las aves, que no tienen graneros, que no tienen bodegas, que no tienen dispensas, que no tienen esa gran preocupación que tienen la mayoría de los seres humanos de almacenar, de tener, de poseer, de querer tener la seguridad, la tranquilidad de que tienen esto o tienen aquello. Dice, y vosotros valéis mucho más que las aves. Entonces, dice, no os afanéis, porque es más importante la vida es más importante que todo lo demás. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando alguien tiene que tomar una decisión y está pasando un gran problema del tipo que sea, una crisis, y resulta que no puede porque tiene otras prioridades esperando. Cuando el Señor llamó a algunos para que le siguieran, le dijeron, deja primero que vaya, que resuelva este asunto, que resuelva. Lo más importante era lo que Jesús les estaba ofreciendo en ese momento. Y dejaron pasar la oportunidad porque tenían, ¿qué tenían? ¿Otras qué? Otras prioridades. El uno se había casado hacía poco y tenía que celebrar el otro tenía que ir a recoger la cosecha, el otro tenía que ir a enterrar a su padre, el otro tenía que ir a despedirse de no sé quién, y le dijeron al Señor, Señor, espera, que vamos a resolver primero esto y luego te seguiré. Y el Señor les dijo, mira, esto no es así, esto no funciona así. Los hijos de los hombres, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, si me quieren seguir, síganme, si no, vayan a sus asuntos y ordenen primero sus prioridades. Amén. Y el Señor es así. Yo un día tuve que ordenar mis prioridades. Yo un día tuve que decir, o el reino de Dios o mi propio reino. Y cuando no hay orden, entonces no hay bendición de Dios. Y aquí nos está hablando de fe. Los lirios, las aves que no tejen, que ni hilan, que ni guardan en despensas. Si yo hago así con ellas, ¿cuánto más no haré con vosotros? Si creéis en mí, dice el Señor. Pero si creéis de todo corazón, ya, si creéis que esto es verdad. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estar en la iglesia? ¿Para qué hablar del Señor? ¿Para qué si no creemos su palabra? La sabemos, pero no la creemos, porque no la vivimos conforme a lo que sabemos. Entonces estamos mal. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o estas cosas que he hablado anteriormente, os serán dadas por añadidura, os serán añadidas. Pero ¿qué es para ti el reino de Dios? Empecemos por ahí. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Alguno me dirá, pero si no sé lo que es el reino de Dios. Entonces, claro, ¿cómo voy a buscar algo que no sé, que no conozco? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es para ti el reino de Dios? El reino de Dios es donde Dios hace y está y establece su voluntad. Muy sencillo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios está, donde Dios obra. Donde Dios no está, no es el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios está. No se me duerman, niñas. El reino de Dios es donde Dios está. Si Dios no está, ahí no está el reino de Dios. Si en un asunto no está Dios, ahí no está el reino de Dios. Si en una relación X no está Dios, ahí no está el reino de Dios. Hay que ver si Dios está o no está en cada asunto de nuestra vida. Y donde no está Dios,
Porque si Dios no edifica, en vano trabajan los que lo edifican. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos, por demás es que hacemos, por demás no sirve de nada. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, practicar la justicia de Dios. Y luego dice, todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas vendrán como una añadidura, como una consecuencia, como algo, es sencillo, pero el hecho es que muchas veces la mayoría no somos capaces de tener la confianza suficiente en Dios para poner las cosas y la sabiduría de la fe en el Señor, para poner las prioridades que Él quiere que pongamos, que Él quiere que tengamos. Y entonces nos confundimos. Dice, porque el Padre sabe, el verso anterior dice, el Padre sabe de qué cosas tenéis, ¿qué? Necesidad. El Padre sabe, dice, de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tú te crees que necesitas ciertas cosas, pero no todo lo que tú crees que necesitas es lo que necesitas realmente, según Dios. Y por eso nos equivocamos, porque priorizamos nuestras vidas en querer alcanzar cosas, en querer tener cosas, en querer lograr cosas, en querer llegar a cosas que Dios no quiere que lleguemos. Y esos son los afanes. Descansa en el Señor, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y eso es hermoso, poder descansar en el Señor y decir, el Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Y ya está. Y descanso en los brazos del Señor. Descanso porque sé que Dios me va a dar las cosas que tengo necesidad. Amén. Y nada más. Y si algo no me lo da, es porque no lo necesito. Amén. ¿Tú crees esto así? ¿Lo crees así o no lo crees así? Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. El salmista, en el conocidísimo Salmo 23, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me falta. Sí, dice nada me faltará, pero la verdadera traducción tiene que ser nada me falta. No es futuro, o sea, nada me faltará, ¿qué es? ¿En qué está hablando? En futuro, pero es nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, amén. Nada me falta, ni nada me faltará, por supuesto, pero nada me falta al día de hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Pero es tu pastor o no es tu pastor? Claro. Muchos dicen, ya, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero que sea tu pastor, porque si no es tu pastor, entonces no pretendas que se cumpla lo que viene después. Nada te falta cuando Dios es tu pastor, cuando estás viviendo cerca del pastor, en la voluntad del pastor, en la voluntad del Padre. Amén. Y haciendo lo que al Padre le agrada, haciendo lo correcto, haciendo lo recto delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios encontramos las prioridades, las primicias. ¿Qué son las primicias? Dice la palabra que las primicias es cuando recogían la cosecha, el grano, el trigo, apartaban lo primero, que eran las primicias de la cosecha, para el Señor, lo mejor. No era lo segundo, lo secundario, era lo mejor, era lo primero. Es como el diezmo. El diezmo es el décimo, la décima parte del salario que se lo traemos al Señor. Algunos no pueden cumplir con eso y bueno, pero no vamos a hablar del diezmo, estamos hablando de prioridades. Y la palabra de Dios habla de bendición y de prosperidad para aquellos que establecen ese orden. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice la Biblia?
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo que viene después, ¿qué es? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es primero? ¿Amar a quién? Amar a Dios primero. Amarás a Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo demás viene después. No podemos cambiar el orden, porque si no estaríamos hablando de humanismo, porque si antes que amar a Dios quiero amar a mi prójimo humanamente, estaré cayendo en humanismo y estaré amando humanamente y no estaré amando divinamente. Y ahí es donde muchas personas se confunden, que aman humanamente pero no aman divinamente. Amén. Porque amar divinamente es corregir, amar divinamente es exhortar, amar divinamente es disciplinar, amar divinamente es poner la vara, no solo el cayado. Eso es amar divinamente. Amar humanamente es consentir, amar humanamente es ser un sentimental, amar humanamente es ser un consentidor, amar humanamente es decir, ya hijo, has hecho esto, no pasa nada, ya está, y pasar por alto. No, eso es amar humanamente, pero tenemos que aprender a amar divinamente, amén, divinamente, no amar humanamente. Entonces, hay un orden y unas prioridades que nosotros debemos respetar, pero también analizar en nuestro corazón y ver realmente la agenda de nuestra vida. Amén. Estamos de acuerdo que hay que mirar a nuestro corazón a ver que hay un orden, que hay prioridades y que hay cosas que son primeras y hay cosas que son secundarias, segundas o terceras, y que dependiendo del orden que establezcamos en ellas puede traer bendición o si no puede traer una vida mediocre, una vida religiosa, una vida aburrida, una vida sin la gracia de Dios, una vida de pobreza espiritual. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que superar en nuestras vidas es la pobreza espiritual en la que vivimos muchas veces. Yo veo un grupo pobre espiritualmente de personas que son pobres espiritualmente aún, que debiendo ser ricos espiritualmente aún permanecen como pobres, porque no han entendido realmente y no han experimentado lo que Dios quiere hacer en sus vidas y no se han esforzado por entrar y por vivir en el reino de Dios. Amén. Y por eso son pobres espiritualmente. Y creo que el Señor quiere llevarnos a otro nivel de abundancia espiritual, tanto en lo natural como en lo espiritual, pero primeramente en lo espiritual. Y la Iglesia debe de brillar en un mundo totalmente invertido en cuanto a sus prioridades, porque el mundo tiene las prioridades como totalmente al revés, totalmente invertidas. El mundo está patas arriba, el mundo está dado la vuelta. Te encuentras locos por ahí que vienen a hacer el tonto y a hacer cosas, ¿ya? Y a veces aquí corremos peligro porque se acercan a veces personas muy locas, muy dementes, ¿verdad? Que hay que atarles, no con violencia, nunca uses la violencia. Usa la violencia espiritual, amén. A veces algunos usan la violencia, eso no sirve. No, hay que usar la violencia en el espíritu. Pero hay que velar mucho, porque el mundo está totalmente invertido, está patas arriba, y la gente está muy demente, la gente está muy loca, la gente está muy mal, la gente tiene los principios totalmente cambiados y la gente hace cosas que ni te imaginas, cosas perversas, cosas horrorosas, groseras, feas y locuras. Es porque la mente del hombre está cada vez más confusa y en peor estado, en deterioro. La mente del hombre está en deterioro.
Y Dios lo está permitiendo. Y Dios está permitiendo que el mundo se ponga patas arriba para que la gente se vuelva de todo corazón a Dios. Amén. Y la iglesia debe de brillar porque ha invertido a veces sus prioridades, porque ha puesto como primer objetivo a veces el dinero. El dinero no es el primer objetivo, pero la iglesia que pone como su primer objetivo el amor a Dios, el honrarle a Él, el servirle a Él, pues tiene que recibir las bendiciones de Dios y ser un modelo de bendición para este mundo. Amén. Y por eso Santiago nos dice claramente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo o se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es el adulterio que dice aquí? Oh almas adúlteras. ¿Cuál es el adulterio? ¿Cuál es el adulterio? Pues que hemos cambiado el orden, es cambiar el orden. Ese es el adulterio. Porque pedimos o buscamos a Dios conforme a las prioridades que tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente y nuestros objetivos particulares y personales. Ese es el adulterio, y la consecuencia es que tenemos vidas mediocres. Y no lo digo como algo ofensivo, sino como ni como un maltrato, sino como una realidad para confrontarnos en ella. Y por eso anhelo cada día superarme en el Señor, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y por eso en la palabra, Pablo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6 y verso 17, dice así, primera epístola a Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Yo sé que aquí no somos ninguno rico en cuanto a posesiones. Dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Claro que sí. Dice: sino en quién hay que poner la esperanza. En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Aquí encontramos la prioridad, que hay que poner la esperanza en quién. ¿En quién hay que poner la esperanza? ¿En las cosas inciertas de este mundo o en qué? ¿En quién? En el Dios vivo. Que pongan la esperanza en el Dios vivo. Dice que nos da todas las cosas como en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Esto es lindo, esto es hermoso, saber que tenemos un Dios que quiere que disfrutemos de las cosas. De las cosas. ¿Dice las cosas o no dice las cosas? ¿Qué dice? Dice de las cosas. Hay muchas cosas, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas son estas? La Biblia dice: pedís para gastar en vuestros deleites, ¿no? Dice también Santiago: pedís para gastar en vuestros ¿qué? En vuestros deleites. Pedís mal, anheláis mal, deseáis mal, porque pedís y buscáis solamente para gastar y consumir en vuestros deleites, en vuestros placeres. Pero hay un salmo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y viene el salmista y dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones. Cuando digo peticiones, podemos decir las necesidades, porque estamos hablando de necesidades. Dice: vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Las necesidades de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá las necesidades de tu corazón, porque pedirás conforme al corazón de Dios. Ya no pedirás para gastar en tus deleites, porque si te deleitas en el Señor, lo que vas a pedir a Dios es conforme al corazón de ¿quién? Al corazón de Dios, porque te estás deleitando ¿en quién? En Dios. Y si te deleitas en Dios, vas a pedir y buscar conforme al corazón de Dios. No vas a pedir y buscar conforme a tu corazón. Amén. Deleítate en el Señor. Cuando oramos o nos esforzamos para gastar en nuestros deleites, lo único que conseguimos
es que Dios nos dé la espalda. Nos da la espalda. Dios te da la espalda. Cuando te esfuerzas, cuando te gastas, cuando buscas para tus deleites, cuando pides para tus deleites, ¿sabes lo que hace Dios? Te da la espalda. Dios te da la espalda. Dice no. Y punto. No. Para tus deleites, no. Y así es Dios. Para tus deleites, no. Y punto. Y se acabó. Y ya te puedes poner de rodillas, ya te puedes cortar las venas, ya te puedes dar de latigazos, ya te puedes no sé qué hacer. Que no. Que no. Dios te da la espalda. Pero ay, amigo, cuando nos deleitamos en el Señor, dice la palabra que Él concede y nos da las peticiones de tu corazón. Amén. Y las peticiones de nuestro corazón pueden ser muchas. Pueden ser muchas. Y de hecho, son muchas. Son muchas. Hay algunas que son sacrosantas, en el sentido, Señor, quiero ser santo, Señor, quiero deleitarme en tu presencia, Señor, quiero ser como tú, quiero tener tu carácter. Esas son cosas, peticiones sacrosantas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay otras cosas que son más simples, más naturales, que son circunstancias y cosas de la vida, cosas que tienen que ocurrir en tu vida, ¿no? Una mujer puede pedir un hijo, una familia un matrimonio puede pedir un hijo, Señor, danos un hijo. Son cosas de la vida. Una mujercita puede orar y decir, no, Señor, dame un varón, dame un esposo, dame un novio con el quien... No, pero que sea en el Señor. Un hombre puede pedir y desear, dame una mujer, Señor, dame una mujer que pueda ser mi esposa, con la que formar una familia en el Señor. Sí, son deseos de la vida, comunes, y están bien, ¿verdad? Porque son cosas domésticas de la vida, u otras cosas naturales. Cada cual sabe de lo que estoy hablando. Y no debemos condenarnos por anhelarlas, sino cuando las ponemos por prioridad u objetivo, antes de poner al Señor como lo que realmente Él debe de ser en nuestras vidas. Amén. Cuando priorizamos y ponemos, repito, y ponemos el carro primero y el caballo después, entonces no funciona, la prioridad está desordenada. Y luego dicen, no, el Señor no me da una mujer, el Señor no me da un marido, se me va a pasar el arroz y no sé qué y no sé cuántos. Y mira, a mí no se me pasó el arroz. Yo busqué al Señor, esperé 7 años, no tuve problemas, serví al Señor, no me preocupaba, no me daba de cabezazos con las paredes, no tenía ninguna preocupación, porque mi deseo era, o sea, estaba tan enamorado del Señor que me daba igual. O sea, no tenía ningún problema. Y el Señor dijo, pues ahora toma, ya está. Y punto, y ya, así hace el Señor las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Pero vívelo en tu vida, vívelo. Y entonces dice que Dios nos da todas las cosas abundantemente. Y encima dice, para que las disfrutemos. ¿Tú crees que Dios no quiere que disfrutes? Dios quiere que disfrutes. Dios quiere que disfrutemos. Claro que sí. Pero que disfrutemos sanamente, correctamente, divinamente, en su orden. Que disfrutemos ordenadamente. Porque algunos no saben disfrutar ordenadamente. Para disfrutar se tienen que desordenar. ¿Tú crees que esto puede ser así? Dios quiere que disfrutes sin perder el orden, sin perder la cabeza. Hay algunos que para disfrutar tienen que perder la cabeza. Se tienen que embriagar, se tienen que emborrachar, se tienen que ir a fornicar, se tienen que ir en desorden, tienen que hacer esto, tienen que hacer... Y piensan que si no hacen eso, que no disfrutan. Pues qué error, qué engaño, qué mentira, qué mal estás. No, se puede disfrutar en el Señor sanamente. Yo disfruto como un loco en el Señor, sanamente.
sin desviarme, sin desordenarme, sin andar indebidamente, sin andar incorrectamente. Disfruto en el Señor, sanamente, ordenadamente, disfruto en el Señor. Pero hay que aprender a disfrutar en el Señor, sanamente, ordenadamente. Porque todas las cosas, dice la Biblia, de todas las cosas que hay en la carnicería, en la no sé qué, no sé dónde, podéis comer, dice la Biblia. Pero comer ¿cómo? O sea, sanamente, ordenadamente. Es un ejemplo en la comida, pero así en todo, ordenadamente, sin ofender a Dios, sin ofender a nadie, sin hacer nada indebido, sin andar en tinieblas, disfrutar ordenadamente. Y así quiere que el Señor que disfrutemos. Amén. ¿Tú vives de esa manera? ¿Vives de esa manera? Pues probablemente no, porque no estás poniendo los ojos en el Dios vivo, sino que estás poniendo los ojos en otras muchas cosas que son inciertas, dice la Biblia. Entonces hay un orden de prioridades, hermanos, y el orden de prioridades no es solamente Dios, sino que es Dios, pero cuando nos preocupamos de Dios y de nuestra relación con Él y su palabra en nuestras vidas, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y entonces nos las dará a su tiempo para que las disfrutemos. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, es una maravilla lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana con este mensaje. Pero yo creo que no hemos entendido perfectamente el término deleitarnos en el Señor. Porque esa era la condición, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá. Pero primero que deleítate, aprende a deleitarte en el Señor. Y deleitarte en el Señor no es venir al culto y cantar y aleluya. Eso no es deleitarte en el Señor. Eso es algo que hay que hacer porque necesitamos adorar, ¿ya? Y Él es digno de toda adoración, pero no es eso, deleitarnos en el Señor. ¿Qué es deleitarnos en el Señor? Mira lo que dice Job, capítulo 22, versículos 23 a 28. Libro de Job, 22, 23. Dice, si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, dice. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. Deleítate en el Omnipotente. Deleítate y paga tus votos al Altísimo. Pagar los votos es cumplir el pacto, cumplir el contrato, cumplir el compromiso, cumplir las cláusulas, cumplir lo que Dios te dice. Paga tus votos al Altísimo. Si haces esto, dice, determinarás una cosa y te será ¿qué? Te será firme. Determinarás algo y te será firme. O sea, es decir, determinarás algo, pensarás hacer algo y eso te será firme. En lo que haces habrá firmeza. En tus decisiones habrá firmeza. En tus pasos habrá firmeza. Estarás firme, sin fluctuar, sin dudar, estarás firme en tus decisiones. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Pero hermanos, vivimos en un mundo
totalmente colapsado. Todo régimen político, todo apogeo social, todo imperio, el capitalismo fundamentado en el crecimiento, todo pasa. Porque cuando ya no se puede, cuando algo ya no puede crecer más, ¿qué pasa? Que se acaba. Y los sistemas políticos, el capitalismo, el socialismo, ya no pueden ir más allá. Ya no. O sea, por mucho que los políticos, que los economistas, que no sé qué quieran emprender, no, ya el mundo ha llegado a un tope. Y ahora lo que hacen las naciones es ver quién se reparte el bocado más grande. Esa es la realidad. Pero ya no hay más para dónde crecer, sino todo lo contrario. Hay estudios que dicen que en 2 años en el Perú va a escasear el agua, ¿verdad? Lo han visto. Va a ver, en el Perú y en otros muchos países. El agua en los últimos tiempos va a ser como el petróleo prácticamente. Va a escasear el agua como ni te imaginas. Y así muchas cosas, porque los sistemas han llegado a un tope. Ya no hay más para dónde, ya no hay más crecimiento. Y lo que hacen las naciones, repito, es ver quién se lleva el bocado más grande, quién se reparte el botín. China, Estados Unidos, Rusia, no sé qué. Así es. Así está este mundo. Así está este mundo, colapsado. Y cuando un sistema no puede crecer más, pues se acaba. El Imperio Romano estuvo fundamentado ¿en qué? En la conquista, ¿verdad? Y cuando ya no había más tierra por conquistar, ¿qué pasó? Se hundió, porque ya no había más lugares, más tierras de conquista. Y las grandes potencias pues están así, y eso es un grave problema, y no hay sustitución. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo, hermano? Enredados en este mundo y mirando al mundo con deseos. Pero, hermanos, si ponemos a Dios como lo primero, si primeramente Él es nuestro Señor, si conseguimos amar a Dios con todo nuestro corazón, y si Él es realmente nuestro deleite, y su palabra es la columna vertebral de nuestra vida y no otras filosofías o pensamientos, entonces no solamente vamos a disfrutar de todas las cosas, sino que vamos a ser un modelo de inspiración para muchos que están desencantados del modelo en el que viven actualmente en sus vidas y en este mundo. Amén. Creo que aún no nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, del tesoro que tenemos. ¿Cuánto dicen amén? Y como no nos hemos dado cuenta, no hemos vendido todo para obtener el tesoro, para comprar el campo donde estaba el tesoro, como hizo aquel hombre que lo descubrió, donde estaba el tesoro. Y muchas veces no le damos la prioridad al tesoro. Tenemos un tesoro y lo tenemos ahí escondido, minimizado, lo tenemos ahí olvidado, lo tenemos ahí dejado a un lado. Y no le damos el valor que tiene el tesoro. Hermano, el Señor es un tesoro, la salvación es un tesoro, la vida en el Señor es un tesoro, el reino de Dios en el que Dios nos ha llevado a vivir en este ministerio es un tesoro enorme, y tenemos que verlo y vivirlo y experimentarlo y saberlo y valorarlo y amarlo. Pero hay muchos que no valoran el tesoro y no se han dado cuenta del tesoro que tienen. Y como no lo valoran, no lo aman. Y así muchos, yo creo que su relación con Dios se ha quedado un poco obsoleta. Cuando algo se queda obsoleto es porque ya avanzó la técnica y eso ya se quedó obsoleto, ya no funciona, porque hay avances. Y nuestra relación con Dios, si se queda obsoleta, entonces el carro ya no camina y la vida ya no camina, ¿verdad? Y en vez de creer que tenemos una mina de oro, pues quizás seguimos mirando al mundo con envidia,
y mirando perspectivas confusas. Como dice el Salmo 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Miró a los impíos con envidia. Yo nunca miro a los... Dios me ha dado esa gracia, ya no tengo que mirar al mundo con envidia, ya no tengo que desear lo que los impíos tienen o hacen, porque tengo un tesoro mucho mayor, aleluya, y ese tesoro me hace vivir feliz, contento con lo que tengo, con lo que soy, que es mucho más digno que todas las riquezas de este mundo. Dice: hasta que entrado en el santuario, comprendí, dice, el fin de ellos. Y dijo el salmista, después de ver la arrogancia de los impíos, la prosperidad de los impíos, de ver cómo hacen esto y no sufren, no sé qué, no sé cuántos. Dice, pero al final, entrando en el santuario de Dios, dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí que al final el fin es trágico. El fin es trágico y la vida es muy corta. Amén, hermanos. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces veremos que todas las demás cosas vendrán como consecuencia. Prioridades, hermano. ¿Qué es primero en tu vida? ¿Qué es lo primero? A veces confundimos las prioridades, nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué debemos de limpiar primero? ¿Lo de adentro o lo de afuera del plato o del vaso? No, ¿qué dice la Biblia? Ahí habla de una prioridad. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice, fariseo ciego, limpia primero ¿qué? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cuál es la prioridad? Limpiar primero ¿qué? Lo de dentro del vaso y lo de dentro del plato, para que lo de afuera también sea limpio. Pero si lo primero es lo de afuera, entonces estamos cambiando el orden y no nos va a ir bien. Limpia primero lo de dentro del vaso. No quieras limpiar lo de afuera para que los demás vean por fuera y se piensen que no te ven por dentro. Pero Dios te ve por dentro, y algunos siervos de Dios también podemos ver por dentro, porque hay dones que Dios nos ha dado para ver por dentro de los corazones, por la gracia de Dios. Amén. Limpia primero lo de dentro del plato y lo de dentro del vaso. Tú cuando friegas un vaso, ¿qué haces? ¿Lo friegas por fuera o le metes le pones el jabón por dentro? O le das solamente una limpieza por fuera y ahí vuelves a beber. O el plato, ¿qué haces? ¿Le limpias por la parte de abajo o le limpias por la parte de arriba cuando friegas un plato? Y le pones en el escurridor, ¿qué haces? Le pones así boca abajo, le limpias por la parte de atrás y le pones en el escurridor para volver a usar el plato. Entonces cuando vayas a servirte el plato estará cochino y el vaso igual. ¿Ya? Limpia primero lo de dentro del plato y lo de dentro del vaso. No limpies lo de afuera y lo de dentro lo dejes sucio, que no sirve de nada. Prioridades. ¿Qué es primero, hermano? ¿Qué es primero en tu vida? 1 Corintios, y termino con este texto. Capítulo 7, verso 29 al 31. 1 Corintios 7, 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén.
El tiempo es corto, dice. No hay mucho tiempo para entretenerse con las cosas de este mundo. Dios dice aquí que podemos alegrarnos, que podemos disfrutar, que podemos gozar de una esposa, de un esposo, que podemos gozar de un trabajo, que podemos llorar cuando la tristeza llega a nuestras vidas, que podemos alegrarnos cuando las alegrías vengan a nuestras vidas, que podemos comprar pero no poseer, porque por mucho que compres, nada es tuyo. O tú te piensas que las cosas que tienes son tuyas. Mañana viene un eso y chao, pescado. Se fue, te lo robaron, te lo quitaron, se destruyó, no sé qué. Nada es tuyo. Solo es tuyo aquello que nadie te puede quitar. Amén. Solo es tuyo aquello que nadie te puede quitar, no lo olvides. Yo sé qué es lo que nadie me puede quitar, ni el diablo. Es a Cristo en mi vida. Amén. Es la salvación de mi alma. Aleluya. Y eso es lo que cuido y valoro. Todo lo demás. Así que, y por eso Pablo decía, resta pues, hermanos, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Porque, mira, Oseas estaba tan enamorado de aquella mujer prostituta que tomó por mujer, porque Dios, pero dice, no, Ezequiel, perdón, Oseas era el de la mujer prostituta, Ezequiel, y el Señor le dijo un día, yo quito de delante de ti el deleite de tus ojos, así, de la noche a la mañana, y Dios le quitó a su mujer, ¿ya? Y Dios le dijo, yo quito de delante de ti el deleite de tus ojos, se acabó. Resta pues que los que tengan esposa sean como si no la tuviesen, que los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran, dice, como si no poseyesen. Comprar y vender. Comprar para poseer no tiene ningún sentido. ¿Sabes cuál es la sabiduría? Comprar y vender. Eso es lo que practicamos en nuestro ministerio. Comprar para vender o comprar para poseer, pero para usar, no para poseer, porque lo que posees, lo que quieres poseer, al final te posee y te domina y ejerce sobre ti dominio, toda posesión, y no eres libre. Los que compran como si no poseyesen, los que se alegran como si no se alegrasen. Bueno, aleluya. Dice que todo esto es segundo, porque todo esto pasa, y que al final lo que tiene peso y lo que permanece es lo que Dios hace y nos da en nuestras vidas. Amén. Y por eso dice ese mismo texto más adelante, ese texto en el contexto habla del matrimonio y dice, más adelante dice que los casados tienen cuidado ¿de qué? De las cosas del mundo, dice. Los casados tienen cuidado, y las casadas, de las cosas del mundo y de cómo agradar a sus maridos o a sus esposas. Claro, esa es la preocupación, ¿no? Esa es la preocupación que tiene el casado y la casada. ¿Sí? Lo dice Pablo, y claro, y por eso Pablo dice, quisiera que estuvieseis sin congoja. Y si alguno, mejor estar soltero, dice, porque el soltero, dice, se ocupa de las cosas ¿de qué? Del Señor. Claro, no todos. Deberían ocupar, y las solteras, de las cosas del Señor, no todos. Eso es lo que Pablo decía, porque como no tiene mujer, no tiene marido, no tiene hijos, no tiene preocupaciones, es como el diablo, que no tiene mujer, y como no tiene mujer, pues ni va a casa y está la mujer ahí esperándole, que no me has traído hoy el tal, que no. Entonces tiene todo el tiempo del mundo para hacernos daño, porque no tiene preocupaciones en su hogar, porque no tiene hogar, El diablo no tiene hogar, pero el hogar trae una carga material, económica, que falta esto, que falta aquello, que necesito esto, que necesito... Es una carga, ¿verdad? Entonces el casado
tiene cuidado, dice, de las cosas del mundo. Se refiere a las necesidades, a las cosas del mundo. Y de cómo agradar a su mujer. O la mujer de cómo agradar a su marido. Pero el soltero y la soltera, dice, no tienen preocupaciones de ese tipo. Yo cuando era soltero, ya te digo, o sea, no tenía ninguna preocupación. Me ponía rápidamente lo primero que pillaba, iba a trabajar, a servir y no tenía ninguna preocupación. Deseaba tanto servir al Señor. Se ocupaba de las cosas. El soltero se ocupa de las cosas del Señor. Pero en poco se cumple esto, verdaderamente. Como dice la palabra, que el soltero y la soltera, la doncella y el soltero se ocupan de las cosas del Señor. Deberían ocuparse de las cosas del Señor, mucho más de lo que se ocupan. Y si no se ocupan de las cosas del Señor, la pregunta es, ¿de qué se están ocupando? ¿Ah? ¿De qué te ocupas? ¿En qué ocupas tu tiempo, tu vida, tu corazón? Si no tienes mujer, si no tienes marido, si no tienes un ministerio y no tienes un ministerio porque Dios no te lo ha dado, ¿no? Porque Dios da a cada uno lo que se merece. Dios le da a cada uno lo que se merece. Tú tienes la mujer que te mereces, marido, varón, casado, la que te mereces. Y tú, de mujer, tienes el marido que te mereces, no sé. Si Dios te lo dio, pues, y si Dios no te lo dio, pues no sé. Mira, a ver, ¿qué pasó? Pero no trata de resolver todos estos asuntos en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, está hablando definitivamente que en esta vida aquellas personas que ponen su corazón en estas cosas al final quedan insatisfechos porque civilinamente se van apartando del Señor y su corazón comienza a alejarse y alejarse. Aleluya.